55, de eso no hay duda. Ningún teólogo duda de eso porque hay un total consenso por los datos que da la epístola y por otros historiadores también de su época. Así que, bueno, ¿han entendido un poco el contexto de la epístola? ¿Alguna pregunta antes de que entremos a estudiarla? ¿Está bien? Bueno, pues vamos a empezar. 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer del 1 al 3. Del 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta ahí. La verdad es que la iglesia de Corinto era una iglesia, como vamos a ver a continuación, que tenían de todo. Por allí habían pasado los mejores predicadores de la época: Pablo, Pedro, Apolos. Y Dios la había enriquecido con multitud de dones. Dios había derramado su gracia sobre esa congregación. Así que, a pesar de todo eso, Corinto no era una iglesia modelo. Como vamos a ver, Corinto tenía multitud de problemas, y algunos que les va a sorprender, porque Corinto era una ciudad difícil, pero la iglesia también era difícil. Yo diría que no hay iglesia fácil, pero hay algunas que son más difíciles que otras, por la calidad espiritual de las personas que la componen. ¿Ok? Si le surge cualquier duda a lo largo de mi intervención, de lo que yo vaya diciendo, levante su mano y pregunte. Ahora, he dicho que tenía casi de todo, ¿no? Pero hay una cosa que le faltaba a Corinto. Lo que le faltaba, el elemento esencial que le faltaba a Corinto, era un elemento esencial en la vida cristiana, era el amor. Por eso había multitud de problemas en Corinto. Faltaba el amor a Dios, pero faltaba también el amor al hermano, el amor al prójimo. Y eso causó multitud de situaciones que nosotros vamos a ir estudiando una por una. Ahora, ¿qué nos dice eso a nosotros? Es decir, ¿qué podemos aprender de eso? La cuestión es, ¿cómo sería hoy una iglesia que no tuviera amor? Ayúdenme. ¿Cómo sería una iglesia que no tuviera amor? ¿Cómo sería? Fría. Una iglesia fría. Una iglesia donde tú entras y a lo mejor nadie se preocupa de ti, ¿no? Nadie te saluda, nadie te hace caso. ¿Qué más? Levanten la mano que yo los vea. ¿Quién habló? Con conflictos. Una iglesia con multitud de problemas, ¿verdad? Es que es que aquel, es que la otra me miró mal, es que no sé cuánto. En una iglesia donde no hay amor, hay multitud de conflictos. ¿Qué más? Egoísmos, ¿verdad? Esto es mío, tú échate para allá, que yo me siento aquí, este es mi sitio, esta es mi comida, ¿verdad? ¿Qué más? Falsedad, hipocresía, ¿verdad? Una religiosidad aparente, pero en el fondo sin fundamento, ¿verdad? ¿Quién más habló? Envidias. Sí, y todas estas cuestiones son importantes porque, sinceramente, ¿ustedes creen que estos elementos de los que estamos hablando deben estar en la iglesia de Dios? No. ¿Por qué? No, dones sí que tenían, Dones sí que tenían. Sin embargo, le faltaba lo otro que tú has dicho.
los frutos. Y puestos en una balanza, ¿qué es más importante? ¿Los dones o los frutos? ¿Por qué? A ver, háblenme fuerte que yo no me entero desde allí. Claro. Es decir, los frutos, ¿qué es lo que evidencia? El cambio, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Que de verdad Cristo está con nosotros. Pero si yo no tengo fruto, ¿qué dice Pablo? Ya lo veremos más adelante en el capítulo 13, ¿verdad? Dice, si yo tuviese lenguas y conociese todos los misterios y no sé qué, pero no tengo amor, de nada me sirve, ¿verdad? O sea, más importantes son los frutos que los dones. Tú puedes tener mucho conocimiento, puedes tener mucha habilidad para hablar, para enseñar, para lo que tú quieras. Pero si eres una persona que no tienes el carácter de Cristo, que no tienes amor, no tienes bondad, no tienes paciencia, no tienes mansedumbre, eres una persona áspera, agria, rencorosa, pues evidentemente todas tus capacidades quedan opacadas, quedan anuladas por tu falta de frutos. Así que, ahora bien, ya sabemos qué sería una iglesia sin amor hoy en día y por qué. Ahora, la pregunta, ¿cómo es esta iglesia? ¿Y qué podemos hacer para mejorarlas? Y lo que es más importante, nosotros nos damos cuenta de que la iglesia somos nosotros. Y de que cuando hablamos de que en la iglesia hay o no hay amor, estamos hablando de que en nuestra vida hay o no hay amor. No se me callen. Estamos tratando de reflexionar juntos, ¿verdad? Pero es importante todo esto, ¿no les parece? ¿Hay amor aquí en esta congregación o falta? Hay, pero falta. Pues esto es importante tomar nota. ¿Y qué podemos hacer para que haya más amor? A ver, fuerte. No me entero de nada. Esa no es la solución. No, esa no es la solución. No, esa no es la solución. ¿Perdón? Empezar por nosotros mismos. ¿Pero cómo? Ahí esa sí es la solución. Miren, estamos hablando de que el amor es parte de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Están de acuerdo o no? Lo dice la palabra. Por tanto, si queremos llevar fruto que glorifiquen su nombre, tenemos que estar cerca de Él. Dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Por tanto, si el pámpano, la ramita, no permanece en la vid, no permanece como una rama de la vid, unida a la vid, no puede llevar fruto. Porque la rama cuando se separa de la vid, se seca. Pero si permanece en la vid, lleva frutos que glorifican el nombre de Dios. Así que si quiere, esta iglesia tiene amor, y mucha gente lo dice. Esta es una iglesia donde se percibe el amor de Dios. Pero nos falta todavía. No nos creamos que esto ya somos los mejores ni los... No. Oiga, reconozcamos que necesitamos más. Y si queremos más, ¿cómo conseguirlo? En Dios. No se puede conseguir en otro lado. El amor no se vende en farmacia. El amor que es verdadero no se regala. El amor de verdad está en Dios. Y tenemos que ir a Él para que la emanación del amor de Dios me llene de ese amor y yo tenga amor para dar. Si yo no recibo el amor de Dios, no tengo amor para dar. Así que en la medida en la que yo esté cerca de Cristo, estaré lleno de Cristo. Y como el carácter de Cristo es un carácter de amor, yo tendré amor para dar. ¿Están de acuerdo?
Pues, y de la misma manera con todo lo demás que hemos dicho. Es decir, si hay egoísmos, no es que tengamos que luchar contra el egoísmo. Tenemos que luchar contra nuestro deseo de independizarnos de Dios. Tenemos que acercarnos a Dios, porque Dios es el que nos ayuda a dejar de ser egoístas. Estar cerca de Jesús, esa es la clave. Cuanto más tiempo pasamos con Jesús, más acabamos pareciéndonos a Él. Amén. ¿Recuerdan el refrán ese antiguo que decían nuestras abuelas? Dime con quién anda y te diré cómo eres, ¿no? ¿No era así o...? Te diré quién eres. ¿Por qué? Porque con quien ande, quiera que no te influye en tu vida. La palabra dice que a los discípulos de Cristo se les conocía que habían pasado tiempo con Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces la cuestión que nos tenemos que preguntar hoy es: ¿los demás notan que yo paso tiempo con Jesús? Y tenemos que respondernos a esa pregunta. Y si no lo notan, tenemos que acercarnos más a Cristo para que se note más. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Cuanto más cerca estemos de Cristo, más amor habrá en nuestras vidas, más fe, más templanza, más mansedumbre, más paciencia. Oiga, sinceramente, ¿necesitamos esas cosas o no? Sí. ¿De qué nos puede servir la paciencia? ¿Para qué? Piensen un poco. Cuando estamos esperando algo, bueno, puede ser, pero, ¿verdad? Necesitamos soportarnos los unos a los otros. Y nos soportamos mejor cuando hay amor en nuestras vidas, cuando hay paciencia en nosotros, ¿verdad? Las necesitamos para que el mundo vea que Jesús está en nuestras vidas. Lo necesitamos. Necesitamos pasar tiempo con Él. ¿Uh-huh? Bueno. Una congregación que quiera ser conforme a la voluntad de Dios tiene que vivir cerca de Dios. Si no, no lo conseguirá nunca. Ahora, ¿cómo comienza aquí Pablo la carta? Es decir, Pablo se presenta siempre al principio de todas sus cartas. Él se presenta, hace tres cosas, ¿no? Se presenta, identifica a los destinatarios de la carta, a quién dirige la carta, y además esa presentación la hace acompañada de una acción de gracias o de una exaltación de Dios. En este caso, él da gracias a Dios, ¿no? Y aquí Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dos cosas: llamado, es decir, yo no me he hecho apóstol a mí mismo. He sido llamado a ser apóstol de Jesucristo. Dice, por la voluntad de Dios. Y esto es interesante porque él quiere dejar claro no solo que él no se ha hecho apóstol a sí mismo, sino que su apostolado es de acuerdo a la voluntad de Dios. Ustedes saben, no, él está diciendo: a mí nadie me ha puesto de apóstol. Ni yo me he puesto, ni me ha puesto nadie. A mí me ha llamado Cristo para ser apóstol. Hoy en día, ustedes saben que se autoproclaman sin derecho alguno
apóstoles. Se autoproclaman porque se proclaman a sí mismos. A partir de ahora yo soy apóstol. A partir de ahora en vez de pastor me llaman apóstol. Y los hombres piensan que todo aquel cuya iglesia ya tiene más de 500 miembros puede llamarse apóstol. O todo aquel que ha levantado más de 2 o 3 iglesias ya se puede llamar apóstol. Ahora, yo les pregunto, y le pregunto a los que nos ven por internet, ¿están esos parámetros en la Biblia? ¿Ustedes qué creen? No. En la Biblia lo que vemos es que los apóstoles son llamados por Dios, ¿verdad? ¿Quién llamó a los apóstoles? Jesús. ¿A cuántos apóstoles llamó? A 12. No llamó a 70 apóstoles, llamó a 70 para ir y predicar el Evangelio. Pero a apóstoles llamó a 12 nada más. Ustedes saben que de los 12 pasó algo con uno, ¿no? ¿Qué pasó con ese? Judas. Traicionó al Señor, le vendió y después, arrepentido, se ahorcó, ¿verdad? Y entonces quedaron 11. Cuando quedaron 11 apóstoles, ¿qué hicieron los apóstoles? Sin contar con Dios, ellos se reunieron y dijeron, como Jesús nombró a 12 y ahora solo habemos 11, pues echemos a suerte y escojamos a uno. Entonces ellos se adelantaron al plan de Dios y escogieron a Matías. Pero ¿a quién escogió realmente Jesús para ocupar el lugar de Judas? A Pablo. Porque Jesús mismo, y por eso Pablo dice, llamado a ser apóstol. Yo estaba tan tranquilo, viviendo mi vida a mi manera, y Jesús me paró y me dijo, te he llamado para ser apóstol. Por tanto, Pablo lo está dejando claro. ¿Cuántos apóstoles hay? 12. 12. Judas perdió su silla, porque se fue a Sevilla. El que se va a Sevilla pierde su silla. Y Pablo la encontró, porque Jesús se la dio a Pablo. ¿Ok? Por tanto, cuando en el Apocalipsis se nos habla de que habrá 12 tronos para 12 apóstoles, nos está hablando de que habrá 12 tronos para 5.635 apóstoles. Oiga, no. Los apóstoles fueron 12 y no más. ¿Ok? Y no hay ningún fundamento bíblico para decir que hoy hay apóstoles. Todo el que hoy se autoproclama apóstol es un mentiroso. No sé si desde aquí la cámara me ve bien. O sea, para que sepan que lo estoy diciendo yo, Nicolás García. Todo el que hoy en día se llama apóstol es un mentiroso. Porque no hay apóstoles hoy en día. Hoy en día hay pastores, porque los apóstoles instituyeron pastores, no instituyeron apóstoles. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando ustedes se metan en internet y bajen, el apóstol no sé qué Maldonado, falso profeta, mentiroso. El apóstol, ahora Cas Luna, mentiroso, falso profeta. El apóstol, sea quien sea, el nombre que venga después de la palabra apóstol, es un mentiroso, no es un siervo de Dios, es un falso profeta que está enseñando cosas que no coinciden con la revelación que Dios nos ha dejado, que es la Sagrada Escritura. Porque ¿cuál es la base de nuestra fe si no esta? ¿Cuál otra? Que si alcanzamos 500 miembros ya yo puedo ser apóstol. Venga, hermano, a la calle, todo el mundo, a traer gente aquí para que yo pueda ser llamado apóstol. Eso no está en la Biblia. Que el que levante 3 o 4 iglesias, hermano, yo ya he levantado 4 con esta, así que a partir de ahora ustedes me llaman apóstol. Oiga, no, seamos serios. Las cosas de Dios son serias. Y la palabra de Dios está para que nosotros la tengamos en cuenta. La Biblia, cada palabra de la Biblia es una señal que nos indica el camino que debemos seguir. Y esta es la verdad. La verdad no está en los hombres, está en Dios. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
Si la palabra de los hombres no coincide con la palabra de Dios, quien miente no es Dios, son los hombres. ¿Están de acuerdo? Espero que haya quedado claro. ¿Qué pretendía Pablo al nombrar su llamado? Llamado por la voluntad de Dios, haciendo énfasis en esto. ¿Qué pretendía Pablo con esto? ¿Qué piensan ustedes? Los corintios habían estado poniendo en duda el ministerio de Pablo. Le habían escrito y le habían dicho, algunos le habían dicho que él no era apóstol, porque no había estado con el Señor. Y es verdad, Pablo no había estado durante el ministerio público de Jesús. Cuando los apóstoles en Hechos capítulo 1 se reúnen para nombrar un sustituto de Judas, dicen, tenemos que escoger a uno de los que hayan estado con nosotros desde el principio. ¿Quién puso esa condición? ¿Dios o los apóstoles? Los apóstoles. Pero no fue la condición puesta por Dios, la pusieron los apóstoles. Pero ahí está, ¿ok? Ahí está. Pablo no estuvo con el Señor en su ministerio público, pero Jesús lo llamó a él. Jesús es quien pone las condiciones. Jesús es quien dice quién debe ser apóstol, o quién debe ser pastor, o quién debe ser profeta, o quién debe ser maestro, o quién debe ser lo que Él quiera que sea. Es Jesús. Porque la cabeza de la iglesia es Jesús. El otro día escuché a un apóstol en internet, me mandaron un vídeo. Ay, hermano, vea este vídeo que es una bendición de Dios. Cuando vi a ese apóstol diciendo, porque yo como la cabeza de la iglesia, mire usted, no hay ni un solo pasaje de las Escrituras que diga que el pastor es cabeza de la iglesia. Porque la iglesia tiene una cabeza desde el principio, que es Cristo. Y nadie puede poner otra. El pastor es un instrumento en las manos de Cristo, pero no es la cabeza. El pastor no manda, el pastor sirve. Y el apóstol no sirve porque es un mentiroso. Amén. Digan amén, hermano. Tengan confianza. Pablo lo que pretende al decir esto, al remarcar su llamado y al decir que él es apóstol, no por voluntad propia ni por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, lo que Pablo está planteando es que hay asuntos muy graves en la iglesia de Corinto. Y él va a tener que tratarlos. Y él quiere dejar claro que la autoridad con la que él habla es autoridad del cielo. Es la autoridad que Dios le ha dado para corregir los problemas que hay en la iglesia. Pablo quiere dejar claro eso. Por eso él enfatiza, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Es decir, mi ministerio no me lo dieron, no lo escogí yo, no me lo dieron los hombres. Mi ministerio me lo dio el Señor. Y Él me ha puesto aquí para enseñarles y para corregirles. Y así que aténganse a lo que les voy a contar a continuación. Y Pablo escribe. Todo lo que escribe, lo escribe, pero ya ha dejado claro, señores, amárrense los cinturones que vienen baches. Pablo está preparando el terreno, estableciendo el fundamento de su autoridad. Todo lo que él iba a decir de los problemas que había en la iglesia de Corinto no iba a ser inventado por él, sino inspirado por el Espíritu Santo. Así que Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, menos mal que lleva acento. ¿Quién es este hermano? ¿Verdad? Me salió un chiste sin pretenderlo. ¿Quién era este hermano Sóstenes? Bueno, el apóstol Pablo empieza a acuñar ese término de hermano entre los cristianos, ¿verdad? Ya los cristianos por esta época empezaban a llamarse hermanos unos a otros. ¿Por qué?
porque consideraban que tenían un mismo Padre. Si tu Padre celestial es Dios, si mi Padre es Dios, tú y yo somos hermanos. Amén. Hoy en día, desgraciadamente, esto está bastante devaluado, porque como hay tantos falsos hermanos, ¿verdad? Que decíamos antes, hay incluso tanta hipocresía y tantas cosas dentro de las iglesias, hay tanta gente que se hace pasar por cristiano sin serlo, que a veces a uno le da hasta, yo qué sé, decir hermano, porque pasan estas cosas. Pero los cristianos, los que lo son de verdad, somos y debemos considerarnos hermanos. Hermanos. Y como hermanos debemos cuidarnos los unos a los otros. Amén. Debemos ayudarnos y cuidarnos los unos a los otros. Según los estudiosos, este Sóstenes es el mismo que aparece en Hechos, capítulo 18, versículo 17. ¿Perdón? Ahí está. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Es decir, al romano le daba igual que estuvieran maltratando a este pobre hombre, ¿no? Pero aquí se dice que era el principal de la sinagoga. Y era ya hermano en la fe. Fue apaleado, pero Galión no hizo nada al respecto. Algunos estudiosos piensan que Pablo lo cita aquí porque le estaría sirviendo de escriba, de secretario. Quiere decir que aunque Pablo le estaba dictando la carta, Sóstenes era quien la estaba escribiendo. ¿Es posible? Bien, seguimos, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bueno, aquí es un pasaje precioso, ¿no? Aquí aparece el término iglesia. ¿Qué significa iglesia? ¿Lo saben? El cuerpo de Cristo, el pueblo. En realidad la palabra iglesia significa asamblea. Es una asamblea. En esta época, en la época del apóstol Pablo, se usaba con frecuencia a cualquier grupo de personas. Pero cuando a la palabra eclesia o iglesia se le ponía de Dios, ya cambiaba el sentido, porque se estaba hablando concretamente de una asamblea determinada, la asamblea de Dios, el grupo o el pueblo, como decía, el pueblo de Dios. De tal manera, esto fue calando, que hoy en día cuando se habla de iglesia, no se habla de un equipo de fútbol, no se habla de un partido político, pero un partido político es una iglesia. Un equipo de fútbol y su afición es una iglesia. Es decir, es una asamblea. Cuando hay gentes que están reunidos para debatir cualquier cosa, eso es una iglesia, es una asamblea. Pero cuando hablamos de la asamblea de Dios, cuando hablamos de la iglesia de Dios, ya ahí cambia. Nos estamos refiriendo solamente al pueblo de Dios. Como decía el hermano Jaime, al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios. ¿Ok? Ahora bien, ¿de quién es la iglesia? Dice ahí, a la iglesia de... No, versículo 2, a la iglesia de Dios. ¿De quién es la iglesia? No es del pastor fulano o del pastor mengano, no es la iglesia pentecostal o la iglesia bautista, no es la iglesia de las asambleas de hermanos, no es la iglesia de Cristo, en el sentido no de Cristo, sino la iglesia, la denominación, ¿no? Oiga, no. La iglesia es la iglesia de Dios. ¿Y cuántas iglesias hay? Una sola. Solamente hay una iglesia.
Así que cuando Pablo le está diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, está haciendo referencia a la parte de la iglesia que se reunía allí, que estaba allí. Podemos decir, a la iglesia de Dios que está en Betancuria, o a la iglesia de Dios que está en Gran Tarajal. Y entonces estamos escribiendo a los hermanos que están allí. ¿Ok? Pero la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿es la única iglesia? No. Es un grupo de la iglesia. Es una iglesia local. Pero la iglesia universal es mucho mayor. ¿Nosotros como iglesia somos la única iglesia? No, aquí mismo en Puerto del Rosario hay otras iglesias. Amén. Y son hermanos nuestros en la fe. ¿Por qué nos reunimos por separados? Mire, porque hay cuestiones, desgraciadamente, que nos dividen. A algunos les gusta cantar de una forma, a otros les gusta cantar de otra. A unos les gusta que las mujeres participen y a otros no les gusta que las mujeres participen. A unos creen que las mujeres para incluso entrar en la iglesia tienen que cubrirse la cabeza y otros creemos que no. Entonces, por esas diferencias no somos todos, no nos reunimos todos en un mismo lugar. Pero ¿significa que nosotros solo somos la iglesia? No. Nuestros hermanos, aunque crean diferente a nosotros en algunas cosas, también son nuestros hermanos. Amén. Ahora, cualquiera que ponga en la puerta de iglesia, ¿es una iglesia? Tampoco. Aquí hay grupos de gente que se reúnen en un local y que tienen puesto un cartel que pone iglesia, pero no son iglesia, al menos no son iglesia de Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque la gente a veces se confunde. Ve un cartel que pone iglesia y entra creyendo que realmente está entrando en una iglesia. Y a lo mejor está entrando en un gallinero donde solo hay gallinas locas. Sí, en serio. Personas que no tienen ni la más remota idea de cuál es la voluntad de Dios. Personas que se han autoproclamado pastores sin que nadie les haya llamado al ministerio, sin que Dios tenga nada que ver con eso. Y eso no es una iglesia, oiga. Aunque usted le ponga fuera iglesia, eso no es una iglesia. Eso será cualquier cosa, pero una iglesia no. En todo caso será una falsificación de la iglesia. Y hay que tener cuidado. Hay personas que van de iglesia en iglesia o de grupo en grupo sin percatarse de a dónde va. Y hay que conocer, hay que saber. Por eso cuando uno conoce a un pastor, uno tiene que decirle, hermano, ¿y qué tiempo lleva usted en el ministerio? Ah, pues llevo tanto tiempo. ¿Y quién le ordenó al ministerio? Cuando usted le hace esa pregunta a alguno, dice, bueno, es que la verdad es que, en fin, por mí vino un hermano y oró, o la misma iglesia me escogió El ministerio se transmite. Los apóstoles nombraron pastores, los pastores a otros pastores. Y eso va así. Si no te ha ordenado un pastor, tú no eres pastor. Aunque tú llevas una tarjetita que ponga pastor. ¿Lo entienden? Esto es importante tenerlo en cuenta. En mi ordenación ministerial, el día 8 de abril de 1984, participaron el director del seminario evangélico, que por entonces estaba en Azuqué Cardenare, era un americano que se llamaba Larry McNeil. Digo se llamaba, no sé si todavía está vivo, ya, si está vivo es muy viejito ya. Larry McNeil. Estaba también el pastor, este pastor cubano, ¿cómo se llamaba? El de la Biblia abierta, Rodolfo Loyola. Un cubano escritor, tiene varios libros muy interesantes, Bocadillos para el alma y todo. Y él era un poeta impresionante. El día de mi ordenación nos ordenábamos 3 pastores ese mismo día. Y él recitó un poema muy, muy hermoso. Estaba Rodolfo Loyola, pastor de la Biblia abierta, ya está con el Señor. Estaba también el pastor Tiscar, Miguel Ángel Tiscar y Tiscar.
Miguel Ángel había sido sacerdote católico durante 25 años. Y ya llevaba, cuando me ordenó pastor, ya llevaba él 25 años de pastor. También está ya con el Señor. Él era un hermano entrañable. Y además de ellos tres estaba mi pastor, Manuel Espejo. Todos ellos impusieron sus manos sobre nosotros en señal de aprobación de nuestro ministerio. Eso es una ordenación en toda regla. Si no hay eso, si uno dice, pues yo me salgo de la iglesia porque no me gusta lo que está haciendo el pastor, y me llevo a un grupo y yo comienzo otra iglesia y yo soy el pastor. Oiga, usted, más que un pastor, es una cabra loca. No es ni oveja. Ha dejado de ser oveja y se ha convertido en una cabra loca. Y aquí en Fuerteventura y en Puerto del Rosario hay más de uno que están así, dividiendo iglesia, llevándose gente de las iglesias y autonombrándose pastores. Oiga, no podemos apoyar eso, porque eso no es de Dios. Esa no es la obra de Dios. Esa es la obra del hombre. Y la obra del hombre apesta. No es como la obra de Dios. La obra de Dios, Dios la dignifica. Y esa obra glorifica a Dios. Pero lo que hacen esta gente, eso lo que hace es dividir, sembrar críticas, murmuraciones, amargura en los corazones. Eso no es correcto. Eso no está bien. Y eso hay que corregirlo. Y estas personas, cuando se les enfrenta y se les corrige, huyen, no quieren ser enfrentados. Uno los llama para corregirlo y no acuden. Prefieren hablar mal por detrás. ¿Quién se habrá creído? No sé qué y tal. Aquí en Puerto del Rosario tenemos una fraternidad de pastores. La AMEIC, Asociación de Ministros Evangélicos de las Islas Canarias. Nos reunimos todos los meses, los primeros sábados de mes. Y hay un grupo de pastores. Y estamos ordenados y somos pastores serios. Y amamos la palabra del Señor y predicamos la verdad. Pero algunos no quieren estar aquí y otros no pueden estar aquí. Unos no quieren porque se creen superiores. Allá ellos. Y otros no quieren, otros no pueden, porque aunque quisieran estar aquí, nosotros no lo admitimos, porque no tienen los requisitos de los que habla la palabra de Dios. Porque no cualquiera puede ser pastor, necesita unos requisitos. Y en 1 de Timoteo capítulo 3 están ahí, y son claros. Y además de eso, la imposición de mano y el apretón de mano del ministerio que te comisiona. Sin eso no se puede ser pastor. Y hay muchos que quieren ser pastor, pero entrando, como dice Jesús, no por la puerta, sino por saltando la valla. Pero las ovejas conocen su voz. Amén. Tú y yo pelean hoy, ¿no? Pero es verdad, ¿o no? Hermanos, si estoy equivocado en algo, por favor, ayúdenme. La iglesia es de Dios. No es mi iglesia. O la iglesia del pastor este o del pastor el otro. Oiga, no. No es mi iglesia. Es la iglesia de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? Se me ha ido el tiempo volando. Dios mío. A ver, ¿qué están chismorreando por ahí? Al pan pan y al vino vino. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. No hay que tener miedo de decir la verdad, y somos consecuentes con lo que decimos. Al menos yo procuro serlo. O sea, yo soy responsable de lo que digo. Y cuando hablo con conocimiento de causa y hablo con pruebas. Así que en esta semana hemos tenido que enviar una carta a uno de esos grupos y a uno de esos pastores
supuestos pastores para decirle que ni es pastor, ni la iglesia debe seguirlo, porque no es un siervo de Dios, sino alguien que se quiere servir de Dios. Y desde la AMEIC hemos tenido que llamarle la atención. A lo mejor no le gusta, pero es lo que hay. Los pastores estamos para ahuyentar a los lobos. Y esa gente no son pastores, son lobos. Así que no se me asusten, que no pasa nada, está todo controlado. Amén. Bien, bueno, tengo ¿alguna pregunta? Ayer se murió. Tendría que tener más información para poder ver ese caso, ¿no? Pero hay personas que son llamadas por Dios para evangelizar, como evangelistas, ¿no? Y van por todos lados hablando del Señor. Eso no es un pastor, es un evangelista, es alguien que siente carga por hablarle a otros de Dios y va por todos lados hablando del Señor, ¿no? Pero la iglesia es un cuerpo. Y como cuerpo, la mano no hace lo que quiere, sino lo que la cabeza le dice. ¿Ok? El cuerpo, o sea, la mano está unida a la cabeza por el resto del cuerpo. Es decir, Cristo, que es la cabeza, actúa a través del cuerpo. Nadie en la iglesia puede ir como un llanero solitario. Nadie puede hacer las cosas a su manera, cuando quiera, donde quiera, como quiera y porque le da gana. Sino que en la iglesia las cosas se han de hacer en orden, porque Dios es un Dios de orden. Si Dios quiere enviar un evangelista, si Dios quiere enviar misioneros, tenemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, donde se nos dice que la iglesia reunida oraba a Dios, hacía ayuno y oración, y el Espíritu Santo escogió a 2 personas de entre la iglesia, Pablo y Bernabé, y los enviaron. Pusieron sobre ellos las manos y los encomendaron para predicar el Evangelio. Así es como se hacen las cosas, con el respaldo de la iglesia, con el respaldo de los ministerios. Ahora uno sale y dice, ay, pues yo voy. De aquí pasó, para que nos llame la atención. Aquí surgió una chica que de la noche a la mañana, recién convertida, ella dijo, a mí Dios me ha llamado a predicarle a los pastores. Yo le dije, mira, tómatelo con calma, porque creo que estás confundida. No, a mí Dios me ha llamado a predicar a los pastores. Y usted tiene que decirle al pastor tal que es un pecador por esto y por aquello. Mira, yo no voy a hacer eso si Dios no me lo dice a mí. Yo dudo que Dios te esté diciendo a ti que pastorees a los pastores, cuando tú eres una niña recién convertida que no conoce ni siquiera la Sagrada Escritura. Esa niña se volvió loca. Hoy en día no está aquí, pero esa niña se volvió loca. Y muchos de vosotros sabéis de quién estoy hablando. No, las cosas no se hacen así. Dios actúa a través del cuerpo. Mire, para que mi mano se mueva, el cerebro tiene que darle una orden a los nervios que manejan el brazo para que llegue la orden hasta la mano y la mano pueda moverse. Pero la mano, si se mueve sola, sin que el cerebro le dé orden, eso es una anomalía. Eso no es correcto. Eso no es lo correcto. Eso es algo que está mal. ¿Ustedes entienden? Pues lo mismo pasa en la iglesia. Cuando un miembro va de libre, ese miembro está fuera de orden. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, quiero entonces hacerle algunos anuncios. Hemos recibido la invitación de Tere de Llanes, de Tenerife, para las damas, el retiro, el mini retiro que hacen todos los años en Tenerife. Este será entre el 22 y el 23 de marzo en Tenerife, en la Iglesia Cristiana Evangélica Peniel, la iglesia de Manuel Llanes. La cuota es de 15 euros. La fecha límite de inscripción el domingo 10 de marzo. Y aquí están los números de teléfono donde pueden llamar y el programa que tienen. Así que se lo doy a la presidenta de damas para que lo anuncie entre las damas y lo coloque en el tablón de anuncio. Amén. Bien, quiero decirles que si alguno no ha firmado estos papeles para solicitar que suban la edad de las menores de edad para tener contacto sexual con hombres, se lo leo. Según el Código Penal español, la edad de consentimiento para mantener relaciones sexuales con un adulto es de 13 años. El Código español, Código Penal español, si una niña con 13 años mantiene relaciones con un hombre de 40 o de 50 y ella dice que fue consentida, al hombre de 40 o 50 años no le hacen nada. Eso me parece una burrada. Entonces, para subir esa edad, estamos firmando unas hojas de firma para pedir que se suba esa edad. Porque una niña con 13 años es una niña. ¿Ok? Entonces, si alguno no lo ha firmado, por favor, antes de irse, fírmenla. Amén. Y por último, decirle que desde el 8 de febrero pertenezco ya a la Federación Internacional de Capellanes Evangélicos, la Federación Internacional. Es un respaldo, me han dado el número 3542. Es un respaldo, me enviarán una credencial para que pueda intervenir no solamente aquí, sino también fuera de aquí. O sea, es algo que el Señor nos está abriendo puertas, ¿no? Muy bien. Nada más, ¿no? Mañana yo parto para Las Palmas. Voy a la asamblea de la Alianza Evangélica Española. Hay una reunión en Gran Canaria mañana y pasado mañana. Hay algunos asuntos interesantes y algunos puntos importantes a tratar y me gustaría estar allí, por eso voy a estar mañana, pasado, y el domingo estaré predicando en la iglesia del pastor Melquisedec en Gran Canaria. Entonces, por favor, estén orando para que Dios me dé gracia y me permita poder ser de edificación entre los hermanos. Al mismo tiempo, yo espero que todos sean fieles al Señor, porque aquí va a haber un culto maravilloso el domingo. Amén. No se lo pierda nadie, por favor. Amén. Bien, pues vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor y vamos a despedirnos con la paz de Dios. Acuérdense de no irse sin firmar esta hojita. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad para con nuestras vidas. Queremos rogarte, Dios del cielo, que tú nos ayudes a entender estas cosas, a tenerlas en cuenta en nuestras vidas, a crecer y madurar en nuestra fe, para que no seamos engañados por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en el conocimiento de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias y pidiéndote que allá donde vayamos, tú vengas con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.